Muy bien, estamos grabando. Y en el aula de hoy vamos a dar continuidad y vamos a finalizar al tema que habíamos iniciado la clase pasada, que era el procesamiento del ARN. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos sobre todo acerca del procesamiento del ARN mensajero? ¿Verdad? Su extremo inicial, su extremo terminal, qué ocurre, el corte y empalme. ¿Sí? Hoy vamos a hablar sobre todo acerca de la regulación del procesamiento de ese ARN mensajero. ¿Sí? Y eh, el procesamiento de los demás tipos de ARN. ¿Está bien? Bueno, entonces recordarán que el proceso de construir una proteína a partir del ADN podía ser regulado en varios niveles, ¿sí? Desde la compactación o desenrollamiento de la cromatina, pasando por la transcripción, que era el más importante, luego el procesamiento, donde también se puede regular la salida del ARN hacia el núcleo, que vamos a hablar en clases posteriores, incluso a nivel de la traducción. ¿Sí? Entonces el control de la transcripción, como dimos unas clases atrás, y como les menciona de vuelta aquí, es el paso más importante. Sin embargo, ¿sí? El procesamiento es también importante, por decirlo así, al igual que la salida del ARN mensajero hacia el citoplasma. Pero como la salida del ARN mensajero hacia el citoplasma o su posterior degradación ya tiene que ver más con otros procesos, vamos a hablar de aquellos que ocurren en el núcleo, ¿sí? Aquellos que son más intrínsecos, por decirlo así, al procesamiento del transcripto primario. Muy bien. Primer paso que, o un primer tipo de regulación, mejor dicho, que tenemos a nivel del transcripto primario es cuando estos exones se pueden cortar, por decirlo así, de una forma diferente. ¿Sí? Este ejemplo que tenemos aquí es el que utilizan los linfocitos B o las células plasmáticas, si quieren. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cuál era el producto de la secreción, por decirlo así, de las células plasmáticas? Si escriben rápidamente en el teclado, alguien puede escribir qué producían las células plasmáticas para ir recordando. Linfocitos B o células plasmáticas, ¿qué producían ellos? Anticuerpos. Muchísimas gracias. Excelente. Anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, algunas inmunoglobulinas quedan adheridas a su membrana. ¿Sí? Algunas inmunoglobulinas se quedan adheridas a la membrana del linfocito o la célula plasmática y otras inmunoglobulinas son liberadas al medio extracelular. ¿Sí? Es el mismo tipo de inmunoglobulina, sin embargo, lo que varía es la localización. ¿Cómo es que la célula plasmática, ¿verdad?, decide cuál va a ir para afuera para secretar y cuál va a ir adherida a su membrana plasmática? Bueno, resulta que, fíjense, aquí tenemos en la parte superior de la pantalla de la imagen, en teoría, al segmento de esta inmunoglobulina, de una parte nada más de la inmunoglobulina de la cadena pesada,
que forma parte del tallo, si ustedes recordarán un poquitito, ¿verdad? Muy bien, fíjense que tiene varios exones y hacia el final tiene dos sitios potenciales de poliadenilación, ¿sí? El sitio 1 y el sitio 2. En forma de barra ustedes ven a los exones y como si fuese una línea, lo que están viendo es a los intrones que están espaciando, por decir así, a los exones, ¿sí? Entonces vamos a quedarnos con que tenemos el sitio 1 y el sitio 2. Y entre el sitio 1 y el sitio 2, fíjense, aquí tenemos a dos exones más. Muy bien. Si la inmunoglobulina va a, ¿cómo les voy a decir? Va a ser secretada. Fíjense lo que va a ocurrir. El corte para la poliadenilación va a ocurrir a nivel de este sitio 1, por ejemplo, ¿sí? Aquí se poliadenila. Esto nos quiere representar la A básicamente. Este es su sitio de poliadenilación. Y luego de realizar el corte y empalme, fíjense que unimos a todos los exones. Y ahí le tenemos al ARN mensajero maduro que luego en el citoplasma va, adherido a la membrana del RER realmente, va a producir el tallo de la inmunoglobulina, la cadena pesada, ¿sí? Por el contrario, este ejemplo ocurría cuando la inmunoglobulina iba a ser secretada hacia el medio extracelular, ¿sí? Por el contrario, cuando la inmunoglobulina va a estar adherida a la membrana plasmática, necesita como una especie de ancla o tallo que le adhiera a la membrana. Y fíjense lo que va a ocurrir. Tenemos aquí el transcripto y la poliadenilación ocurre recién en el sitio 2. ¿Ven? Aquí a este nivel se realizó el corte. Entonces tenemos a dos exones más en el ejemplo de la derecha que no tenemos en el ejemplo de la izquierda, ¿eh? Se transcribieron a más algunos exones. ¿Se entiende? En el transcripto primario tenemos a más algunos exones. ¿Por qué? Porque la poliadenilación ocurrió después, ¿sí? Y luego fíjense que al realizar el proceso de corte y empalme tenemos a los mismos exones aquí a la derecha que aquí a la izquierda, con la diferencia de que a la derecha, cuando la inmunoglobulina va a estar adherida a la membrana plasmática, tenemos un par de exones más que son los que le sirven como ancla, ¿sí? Entonces, ciertos genes, un ejemplo clásico de esto es el de los anticuerpos, ¿sí? Pueden generar transcriptos primarios un poquito diferentes, modificando el sitio de poliadenilación, ¿sí? Puede ser más corto o más largo el transcripto, ¿ok? Y gracias a esto, por ejemplo, una de las proteínas se queda anclada a la membrana, como es el caso de la derecha, y la otra se secreta al medio extracelular, que es el verdadero anticuerpo, el que queda circulando, el verdadero anticuerpo. ¿Se entiende este ejemplo, chicos? ¿Sí? El que no entendió, levante la mano, escriba. ¿Está bien? Antes de pasar al siguiente. ¿No? Sí entiendo, sí. ¿Qué parte, Paloma? ¿Qué parte cuesta más entender? Bueno, entonces, fíjate que lo que tenemos es básicamente un mismo gen, ¿sí? En un caso vamos a hacerle más corto nada más. ¿Cómo? Cortando antes la transcripción y en consecuencia haciendo la poliadenilación antes. Y en otro caso, fíjate que aquí tenemos estos dos exones M1 y M2 de color rojo que no existen en la imagen de la izquierda,
¿sí? En el segundo caso, entonces, la polianilación se va a hacer en otro sitio alternativo, ¿sí? Un sitio que viene después, ¿sí? Después, básicamente, del sitio 1 y hace que nuestro transcripto primario y en consecuencia también nuestro ARN mensajero sea un poquito más largo. Tiene unos cuantos exones a más, ¿sí? Unos cuantos exones a más. ¿Por qué? Porque ese corte y empalme se realizó después, ¿sí? Entonces, algunos transcriptos primarios pueden cortarse antes, por ejemplo, para hacer la polianilación, y otros después, dando eso origen a dos proteínas distintas. En este caso, que tienen funciones un poquito distintas. Una circula como el anticuerpo y la otra permanece adherida a la membrana. ¿Sí? ¿Se entendió mejor ahí, Paloma y Tales? Ok. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces, esta es una de las maneras alternativas en que mediante regulando la cantidad de los exones o la calidad de los exones podemos obtener a partir de un mismo transcripto primario o un mismo gen proteínas diferentes, ¿sí? Otra forma es la de realizar cortes y empalmes alternativos. ¿Ok? Fíjense lo que ocurre en la imagen, en la parte superior de su pantalla. Vamos a tener un gen común para estas dos proteínas, la calcitonina y el péptido similar a la calcitonina se llama, ¿sí? La calcitonina, como ustedes sabrán, es producida por las células parafoliculares del hipotálamo y este péptido similar a la calcitonina por células del encéfalo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la polimerasa, la ARN polimerasa, lee este gen, hace un transcripto primario, ¿ven? Un transcripto primario, donde tenemos tres exones, A, B y C, separados siempre por estas secuencias de intrones, y luego, fíjense, dos exones posibles, ¿sí? El exón D y el exón E. Depende de la ubicación de la célula, vamos a tener un proceso de corte y empalme diferente. Ejemplo, la célula de la glándula tiroides, la célula parafolicular que produce la calcitonina, cuando realiza su proceso de corte y empalme, va a separar los intrones y unir solamente a los exones A, B, C y D. Y aquí formar su ARN mensajero. Va a desechar este exón E. ¿Sí? Desecha. Por el contrario, otra célula que se encuentra en otra ubicación, ahí en el encéfalo, y que quiere formar este péptido relacionado a la calcitonina, pero están en otro lugar del encéfalo, fíjense que realiza un proceso de corte y empalme diferente, donde también es similar la primera parte. Tenemos a los exones A, B y C, solo que en el hipotálamo, esta célula del encéfalo, desecha el exón D. Entonces, no es la misma proteína la que genera, no genera la calcitonina, sino que utiliza este exón E y forma un ARN mensajero que es diferente del que está formado en la tiroides, pero a partir del mismo gen y del mismo transcripto primario. Y luego, cuando se realiza la traducción, tenemos dos hormonas diferentes, por decirlo así, ¿sí? La calcitonina en la tiroides
y el péptido relacionado a la calcitonina en el hipotálamo. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que ocurre de vuelta es, a partir de un mismo gen, se forma un mismo transcripto primario, más o menos parecido a lo que ocurría en el ejemplo anterior, ¿verdad? Donde se decidía finalizar el transcripto primario antes o después en el ejemplo anterior. Aquí se hace un mismo transcripto primario, pero la forma en la que se regula la expresión de este gen es utilizando exones diferentes para generar productos diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende este ejemplo, chicos? Escríbanme un poco si es que entendieron, si es que no. Si no entendieron, aprieten el sticker de levantar la mano y hacemos una duda. Entonces, Elesio, respondiendo a tu pregunta, en un mismo gen, por decirlo así, procesos de corte y empalme diferentes pueden generar proteínas diferentes a partir de un mismo gen, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fíjate, a partir de un mismo gen generamos un mismo transcripto primario, pero lo que varía es el corte y empalme donde se aprovechan exones diferentes. Para una proteína tenemos determinados exones y para otra proteína tenemos determinados exones, ¿sí? Por ejemplo, en la tiroides, este segmento E es un intrón a más y el segmento D es un exón. Pero en el hipotálamo, por ejemplo, este segmento D es un intrón, pero el segmento E es un exón, ¿sí? Procesos diferentes de corte y empalme a partir de un mismo transcripto generan proteínas diferentes entonces. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque generamos un ARN mensajero diferente. ¿Sí? Súper interesante se pone esto si se ponen a pensar. ¿Por qué? Porque no recuerdo exactamente el número de genes en el cuerpo humano. Creo que era algo así como 200.000, 250.000, si alguien quiere buscar. Pero la consecuencia de este tipo de procesos es que a partir de 200.000 genes, como en el caso de las inmunoglobulinas, mediante cortes y empalmes diferentes, por ejemplo, podemos generar una variedad enorme de proteínas diferentes. Eso se manifiesta en el caso de las inmunoglobulinas, donde fíjense que tenemos anticuerpos específicos prácticamente para cada microorganismo que existe en el mundo, ¿verdad? Prácticamente para cada uno. ¿Está bien? Justamente aprovechando estos procesos diferentes. Muy bien. Continuemos. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo nada más con colores y formas para ver. Si observan la imagen de la izquierda, ¿ven? En la parte superior tenemos al ADN, es decir, al gen. Este gen tiene 5 exones diferentes que cuando se transcriben, fíjense, en el transcripto primario, separados por los intrones, tenemos a estos 5 exones diferentes. Fíjense que tenemos hipotéticamente 3 procesos de corte y empalme diferentes, ¿eh? Procesos de splicing alternativo, nos dice aquí. Entonces, por un lado, un ARN mensajero puede utilizar todos los exones. Por el otro, fíjense, aquí está desechando este exón número 3. Y por el otro, fíjense, está desechando el exón número 4. Y fíjense cómo distintos ARN mensajeros pueden formar proteínas con comportamiento diferente. ¿Está bien? A ver, aquí, de vuelta, ¿ven? El proceso de splicing, o sea, en un
transcripto primario tenemos 4 exones, que aquí están representados por colores nada más, no por números, ¿sí? Por colores. Y fíjense, en un lado desechamos el exón verde y en el otro el exón rojo, por ejemplo, y tenemos proteínas que tienen un comportamiento ligeramente diferente. ¿Sí? Bueno, Natalia tiene una pregunta interesantísima, ¿verdad? Ella pregunta, ¿cómo es identificado el lugar donde debe ser realizado el corte? ¿Sí? En realidad, la respuesta es bastante compleja y es multifactorial, debido a varios factores. La forma más breve de responder esto es, ustedes recordarán que toda célula recibe influencias externas, ¿sí? Influencias externas que le ordenan, por decirlo así, a que se desarrolle de cierta forma. ¿Sí? Le dicen, por ejemplo, vos sos una célula de la glándula tiroides, una célula parafolicular, entonces este debe ser tu producto, ¿verdad? Y bueno, genera entonces proteínas diferentes que realizan este proceso de corte y empalme en lugares un poquito diferentes. ¿Está bien? Eh, Eso básicamente, pero hay un conjunto de factores ahí, ¿verdad? Bueno, continuemos entonces. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto al procesamiento del ARN mensajero, que empezamos la clase anterior, y la regulación de la expresión de estos ARNs mensajeros. ¿Sí? Hablemos un poquitito del procesamiento de los demás tipos de ARN, sobre todo los más importantes, el ribosomal y el de transferencia. Ustedes recordarán que existían dos tipos de ARN ribosomal, ¿sí? O dos genes realmente de ARN ribosomal, el 45S y el 5S. ¿Sí? Muy bien. El procesamiento del ARN ribosomal 45S es un poquito diferente al del ARN mensajero. ¿Sí? ¿En qué sentido? Bueno, este no tiene un capuchón 5' en su extremo inicial, ni tampoco tiene una cola poli-A en el extremo 3'. ¿Sí? Ahí entonces surge una duda, ¿y cómo se protege entonces este transcripto primario en el nucleoplasma? Bueno, la realidad es que no se forma realmente en el nucleoplasma en cualquier lugar nada más. No, el ARN ribosomal 45S tiene su nacimiento, por decirlo así, su origen en una región específica del núcleo que es el nucleolo. ¿Está bien? El nucleolo. Y es en el nucleolo donde, fíjense, aquí de color amarillo, por decirlo así, están los intrones y de este color naranja más fuerte los exones. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre esta transcripción del ARN ribosomal 45S, ¿sí? Rápidamente se cortan los intrones y se metilan los exones, ¿sí? En una gran cantidad de residuos metilos. Se cree que esa metilación de estos exones de color naranja es lo que le protege, por decirlo así, y lo que señala que eso debe ser el exón, ¿sí? Los intrones son rápidamente degradados. Y fíjense lo que ocurre. El ARN ribosomal 45S, cuando es liberado
de sus secuencias espaciadoras tiene tres productos. Tres productos. El ARN ribosomal 18S, el 5.8S y el 28S. Fíjense, un detalle muy particular. Dejamos al 18S por un lado. ¿Por qué? Porque este va a formar la subunidad menor del ribosoma. Vamos a ver más adelante. Y el 5.8 con el 28, la subunidad mayor. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Está bien? Parte ya del procesamiento del ARN ribosomal incluye la formación de los ribosomas. Es decir, los ribosomas entonces tienen su nacimiento, por decirlo así, en el nucleolo, donde se está formando este ARN ribosomal, ¿sí? Donde se está procesando este ARN ribosomal, está formando también el nucleolo. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense, como les dije, el ARN ribosomal 18S, por un lado, se une con varias proteínas para formar la subunidad menor del ribosoma. ¿Sí? Mientras que el 28S, el 5.8 y el ARN ribosomal 5S, que pertenecía a otro gen, ¿verdad? A otro gen, se unen a varias proteínas diferentes para formar la subunidad mayor. Y recuerden que en células eucariotas la subunidad menor tiene un coeficiente de sedimentación de 40S y la subunidad mayor de 60S. Fíjense que la suma, por decirlo así, de estos ARN ribosomales no es equivalente aritméticamente a la subunidad mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos hablando aquí de un peso molecular, ¿verdad? Estamos hablando de la sedimentación. Esto es el coeficiente de sedimentación. ¿Sí? Bueno, entonces, si bien este nacimiento de los ribosomas ocurre en el nucleolo, ¿sí? Hay algunos mecanismos que hacen que el AR, o que mejor dicho, el ribosoma, en realidad madure totalmente en el citoplasma, ¿sí? ¿Por qué? Porque si maduraba en el núcleo, por ejemplo, podía iniciarse ya la traducción de forma errada, por ejemplo, del ARN mensajero que se encuentra en el núcleo. Entonces hay mecanismos celulares, se cree que existen estos mecanismos celulares para retirar al ribosoma del núcleo y que madure finalmente en el citoplasma, ¿sí? Parte de la maduración, mejor dicho, y el procesamiento del ARN ribosomal incluye modificar algunos nucleótidos, ¿sí? Como dice en la parte inferior, se metilan algunos residuos de adenina, citosina y guanina, ¿sí? Y algunos residuos de uracilo se convierten a una base un poquito diferente, que es la pseudouridina. ¿Está bien? Bueno, y aquí vamos a ver, fíjense, en la parte superior lo que ustedes observan es una micrografía electrónica, una fotografía por microscopía electrónica, ¿sí? Donde se ve el nucleolo en el centro del núcleo. Y verán una parte más central, es la que se conoce como región fibrilar. No hace falta que sepan el nombre, ¿sí? Yo lo que quiero que sepan es que en esa región fibrilar, por decirlo así, donde está señalando mi mouse,
es donde está transcribiéndose el ARN ribosomal. Y en la periferia de este, fíjense que se observa una región granular, se llama, ¿sí? Donde hay varios puntitos. Esos puntitos corresponden a los ribosomas que se están formando ya en el nucleolo, ¿verdad? Y en la imagen de abajo, fíjense una pequeña animación que quiere señalar cómo a partir del nucleolo es que nacen los ribosomas, ¿sí? Ustedes recordarán que este gen ARN ribosomal 45S, ¿sí?, tiene unas 200 copias básicamente por cromosoma y tenía una ubicación específica que era en las constricciones secundarias de los cromosomas acrocéntricos, ¿eh? Esto venimos repitiendo ya hace algunas clases, ¿eh? Una ubicación específica, que eran los 13, 14, 15, 21 y 22. Cada uno de estos tiene unas 200 copias, ¿sí? O sea que como existe un par de cada uno de estos, tenemos básicamente 2000 copias de este gen ARN ribosomal 45S, ¿sí? Entonces, para que la célula pueda satisfacer su demanda de ribosomas según necesite. ¿Está bien? Células más activas en la traducción van a transcribir todo lo que sea necesario. Y células un poquito menos activas, que necesiten un poco menos de ribosomas, bueno, van a transcribir un poquito menos, ¿sí? El ARN ribosomal 5S se encuentra ya en otro lugar, se encuentra en el cromosoma 1, ¿sí? Y si bien se transcribe en una región diferente del núcleo, este ARN ribosomal también ingresa al nucleolo para, ustedes recordarán, formar la subunidad mayor del ribosoma. En las clases siguientes, cuando hablemos de traducción, vamos a hablar mejor de cómo se forman estos ribosomas, específicamente, ¿sí? Lo que quiero que ahora tengamos es una idea de que estos ARN ribosomales pertenecen a subunidades diferentes, ¿sí? Y su procesamiento ocurre en el nucleolo. ¿Está bien? En el nucleolo donde nacen los ribosomas. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Ya casi terminando, o sea, antes de pasar, ¿alguna pregunta, chicos, sobre nuestro ARN mensajero ribosomal? Levanten la mano. Acá veo una pregunta de Felipe. Él pregunta, ¿un gen posee más de un exón? Sí, un gen tiene varios exones y varios intrones. ¿Está bien? Y dice, cuando se presentó en el slide anterior, dijimos que un gen tenía varios exones. ¿Estábamos hablando de un gen o una secuencia de genes? No, un gen ya tiene varios exones. ¿Está bien? Entonces, esta imagencita que estamos viendo acá corresponde a un gen. El ADN corresponde a un gen, ¿sí? Este gen, por decirte así, tiene partes funcionales que vendrían a ser los exones y partes espaciadoras que vendrían a ser los intrones, ¿sí? Eso es lo que hablamos en la clase pasada. Y hoy venimos a añadir un poquitito más de conocimiento sobre eso, explicando que para algunas proteínas, ¿sí?, algunas regiones pueden ser exones y otras intrones. Y para una proteína diferente, lo que en un caso era un exón, para otra puede ser un intrón y es desechado. Pero un mismo gen tiene varios exones y varios intrones. Respondiéndote a Igor,
¿Sí? Igor dice, solo el procesamiento del ARNT ocurre en el nucleolo. No, en el nucleolo ocurre el procesamiento del ARN ribosomal. ¿Sí? Solamente ese, Igor. Solamente ese. Bueno, entonces creo, Felipe, que quedó aclarado, ¿verdad? O sea, un mismo gen puede formar productos diferentes, forma proteínas diferentes, ¿verdad? Eh, a partir de este corte y empalme diferente. ¿Está bien? Bueno, a ver, ya casi para ir finalizando, entonces, hablemos del procesamiento del ARN de transferencia. ¿Sí? El ARNT tiene unos cuantos pasos. ¿Sí? Voy a pasar esto, si ustedes quieren leer después, todo bien. Aquí en esta imagencita se forma mejor. ¿Sí? Donde, primeramente, fíjense que tiene un solo intrón. ¿Sí? Tiene un solo intrón. Entonces se desecha este único intrón. ¿Sí? Luego, ¿qué se hace? Se le añade 3 nucleótidos a más. No importa el ARNT que sea, no importa la secuencia que tenga, ¿sí? En su extremo 3', en su extremo terminal, siempre va a tener esta secuencia de 3 nucleótidos, ¿sí? Que es CCA, citosina, citosina y adenina. ¿Ok? Vamos a ver que estos 3 nucleótidos son extremadamente importantes. La clase siguiente, las clases siguientes, cuando hablemos de traducción, bueno, vamos a ver que esta parte, este trinucleótido CCA, forma parte de lo que se conoce como el tallo aceptor del ARN de transferencia, ¿sí? Y necesita estos 3 nucleótidos, sí o sí. Fíjense que el ARN de transferencia, ¿qué hace? Tiene regiones complementarias entre sí, ¿sí? Entonces, tiene regiones del ARN de transferencia donde se aparean entre sí y forman, por decirlo así, 3 ramas diferentes. Es como si fuese un trébol de 3 hojas, ¿verdad? Una hoja a la izquierda, otra hoja aquí y otra asa aquí. Son 3 asas en realidad, que vamos a hablar mejor de eso, y un tallo, ¿verdad? Donde se encuentra el trinucleótido CCA. Parte del procesamiento de este ARN de transporte o transferencia incluye también la modificación de ciertas bases. ¿Está bien? Donde, por ejemplo, citosina, adenina y guanina se metilan. ¿Sí? La adenina, por ejemplo, se convierte a inosina, fíjense, una base modificada que puede existir aquí en el ARNT. Interesante es, vamos a hablar de esto para qué. ¿Sí? Los uracilos se transforman a pseudouridinas, por ejemplo, ¿sí? Y otras se metilan para formar ribotimidinas o dihidrouridinas, ¿sí? Y forman, fíjense, como les dije, una estructura con forma de trébol, donde tenemos 3 asas. El asa D, por un lado, se llama así porque es rica en residuo de
dihidrouridinas, el asa-T, por decirlo así, donde tenemos a la ribotimidina y a la pseudouridina, y el asa-anticodón se llama. Vamos a ver por qué se llama así la clase siguiente, ¿sí? Entonces, ese plegamiento forma una especie de trébol donde opuesto al asa-anticodón tenemos al tallo aceptor, donde ahí siempre se queda esta secuencia de trinucleótidos CCA. ¿Sí? Vamos a ver para qué esto, básicamente. Vamos a ver más adelante, cuando hablemos de traducción. En realidad, así, en forma bidimensional, parece un trébol. Pero lo que ocurre es que esto se pliega sobre sí mismo de vuelta y de forma tridimensional se parece a la imagen que ustedes ven aquí a la derecha, ¿sí? A la imagen que ustedes ven aquí a la derecha, donde se ve al ARN de transferencia con una forma de letra L, ¿verdad? Una forma parecida a la letra L. ¿Está bien? Bueno, a ver chicos, ¿preguntas? ¿Alguna duda? No, Andiara respondiéndote. Andiara tiene una pregunta, dice, esta CCA sería como un código de parada. Dice, no, vamos a ver para qué sirve, para unirse a los aminoácidos, pero no tiene nada que ver con un código de parada, ¿sí? Es para unirse a los aminoácidos, como aquí quiere representar esta imagen, ¿sí? Que es la función del ARNT. Bueno, entonces, básicamente, redondeando aquí, el procesamiento del ARNT es eliminar un intrón, adicionar el trinucleótido CCA, no importa el ARNT que sea, ¿sí? Recuerden que existe un ARNT para cada aminoácido, por lo menos. ¿Está bien? No importa el ARNT que sea, sí o sí lleva este trinucleótido y acá verán en el último paso se modifican algunas bases, ¿sí? Se forman dihidrotimidinas, pseudouridinas, ¿sí? En fin. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Pueden levantar la mano con el sticker de levantar la mano. Ok. Entonces, chicos, vamos a dar por terminada la clase, ¿sí? Voy a detener la grabación, pero quiero comentar